Bienvenidos, Medianers, a un nuevo episodio de Un Día Eres Joven, el podcast en el que Ana de la Hoz Hola. y Chloe Puello, servidora, navegamos las crisis de la adultez. Hoy seguimos con el tema de aprovechar el tiempo que introdujimos en el episodio 14. Porque si hay algo que falta cuando eres adulto es tiempo. Tiempo para hacer las cosas que te interesan, que te gustan, que te aportan. Y empezamos con una pregunta digna del Cosmopolitan. Si no necesitaras dinero y por lo tanto no necesitaras trabajar, ¿qué harías con tu tiempo? ¿Cómo serían tus días? ¿Cómo serían tus semanas, Ana? Pues he pensado mucho en esta pregunta. Esto es como cuando piensas si te va a tocar la lotería. Y nunca toca, pero bueno, yo pienso eso y dedico tiempo ingente en eso. Entonces, cuando me dio la crisis, que me da casi todos los años, a principios de año, así, entre enero y febrero, este año no. Suele ser cuando hay poca luz. Y en realidad suelo llegar siempre a la misma conclusión, que es que, bueno, pues tampoco haría una vida muy distinta a la que tengo ahora. ¿Dejaría de trabajar? Pues no, porque yo creo que me terminaría aburriendo. Después de haber invertido tanto tiempo en estudiar y en ejercer una profesión, pues a lo mejor no lo haría tanto para ganar dinero, pero yo creo que sería una buena manera de aportar a la sociedad, porque los dentistas aportamos a la sociedad también, Claro que sí. Que sí, hombre. ¿Me quedaría en casa con los niños todo el día? Pues no. ¿Iría más al gimnasio? Ni pa' Dios. ¿Viajaría mucho? Sí, viajaría más. Pero quizá no muchísimo más, porque entre lo de las maletas y tal, luego al final es muy cansado. ¿Haría más podcast? Bueno, haría podcast. Es que ya hago mucho podcast. Entonces, no sé si haría más, pero sí, haría podcast. Sí. Es que ya hacemos mucho. Hacemos muchísimo, pero me encanta, me encanta. ¿Y tú? Pues mira, a mí me pasa un poco como a ti. No haría cambios revolucionarios y probablemente intentaría ejecutar más proyectos, más ideas que tengo en mente y cosas que quiero lanzar, pero realmente haría más de lo que hago ahora. Desde que he empezado el podcast contigo, gracias a nuestras conversaciones me he dado cuenta de que todo lo que merece la pena requiere esfuerzo al final, ¿no? Leí el otro día un artículo sobre un experimento que habían hecho en la Universidad de Toronto University, para investigar sobre lo que llaman la paradoja del esfuerzo, que es que por un lado el esfuerzo es un rollo, ¿vale? Las ratas en los laboratorios no quieren trabajar, no quieren ir a la parte difícil del laberinto. Sí. La naturaleza aplica la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? Pero por otro lado, y es el otro lado de la paradoja, es que el esfuerzo es valioso e incluso placentero. Retiras una satisfacción mucho mayor de las cosas que logras con esfuerzo. Es esa escena de la peli de Little Miss Sunshine, que no sé si la has visto. No la he visto. Entonces hay una escena donde hay una camioneta con la puerta abierta y está toda la familia corriendo y que no llega para subirse a la camioneta y al final llega y se mete y es un momento de felicidad. Alegría tan grande, máxima, ¿no? Alegría máxima, ¿no? De porque ha requerido ese esfuerzo, era difícil y lo has conseguido, ¿no? Entonces en el experimento quería medir esta segunda parte, la parte de que el esfuerzo puede ser placentero y si podemos incluso entrenarlo. Cogen a 1.500 personas y les hacen un ejercicio de memoria estándar por el que se les paga. A la mitad se les paga según el esfuerzo que le han dedicado al ejercicio y a la otra mitad se le paga de manera aleatoria. La segunda parte del experimento es que cogen a esos mismos participantes y tienen que resolver un problema matemático, pero ellos eligen qué esfuerzo, o sea, qué dificultad el problema puede tener y saben que no les van a pagar para esta segunda parte, ¿vale? Eso es importante. Sí. El resultado es que los participantes que en el ejercicio anterior les habían recompensado en función de su esfuerzo, deciden abordar problemas mucho más complejos que los otros. Simplemente porque les resulta más reconfortante, o sea, les reporta más. Pues no lo saben exactamente, es un principio, ¿no? Sí. Están midiendo, pero es una cultura del esfuerzo, quieres decir, ¿no? Como que ya te has adaptado a hacer ese esfuerzo y estás dispuesto a hacer más esfuerzo, ¿no? Claro, pero lo curioso es que en la primera parte los dos han tenido esfuerzo, pero se les ha recompensado específicamente el esfuerzo a los primeros y a los segundos no. Entonces, quizás es que se puede entrenar si eres consciente de que el esfuerzo te va a aportar algo, ¿no? Es esa conciencia. Sí. En cualquier caso, todo esto para decir que si pudiera vivir sin preocuparme del dinero, me he dado cuenta que probablemente no haría menos, sino haría más de lo que hago ahora. ¿Tú estás satisfecha de cómo hoy pasas tu tiempo?
Sí, creo que sobre todo es algo más reciente. No sé si porque los niños son un poco más mayores, entonces ahora tengo como más tiempo para hacer cosas que me gustan y no estoy tan atada. También creo que el podcast, como nos ha dado un poco la vuelta, ha sido como un poco catártico, siempre lo decimos, pues reconstruyes tu tiempo. Yo lo he cambiado en la última época y estoy bastante contenta. Creo que ahora mismo tengo un buen equilibrio. Quizá pondría la pega que algunas veces tengo demasiadas cosas. Podría quitar algo a lo mejor. Podría tachar algo. Sí, podrías tachar algo. ¿Das pena? Sí, doy fe que podrías tachar algo. Yo estoy un poco de acuerdo contigo, a mí también me pasa. Estoy bastante contenta con cómo pasó ahora el tiempo, aunque es algo que tengo que reevaluar cada X tiempo. Es precario, totalmente. Yo lo hago por cursos. De septiembre a junio y luego cambiamos. Claro, yo lo hago cada 6 semanas. Tus ciclos son más cortos. Mis ciclos son más cortos. Pero bueno, esto de revisar cómo pasas el tiempo es lo que vamos a hacer un poco hoy, ¿no? Vamos a revisar cómo pasamos el tiempo y ver cómo lo podemos aprovechar más de manera más concreta. Sí. En el episodio largo anterior mirábamos la parte más teórica y decíamos que para quitarnos la ansiedad que nos daba no llegar a todo, lo que teníamos que hacer era elegir cómo íbamos a pasar el tiempo, elegir en qué íbamos a tener éxito y en qué íbamos a fracasar. Y que esa elección era satisfactoria cuando estaba basada en nuestros valores. Sí, os recomiendo que os escuchéis el episodio 12 que hablaba sobre la personalidad, porque ahí hablamos mucho de los valores. Y ahí puede ayudar un poco también a ver qué es lo que es importante para cada uno. Y también en esto de aprovechar el tiempo, hablábamos de que puede ser útil cambiar tu perspectiva que tienes sobre el tiempo. Que al final el equilibrio de tu vida no lo tienes que medir en 24 horas, porque es muy difícil tener 24 horas equilibradas, sino que a lo mejor si piensas en semanas, en tener una semana equilibrada entre el ocio, la familia, el trabajo, esas 168 horas que componen la semana, pues vas a sentir que tienes más equilibrio de lo que piensas. Sí. Bueno, para empezar hemos mirado un estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre cómo empleamos nuestro tiempo de media en España. Y lo que ha salido es lo siguiente. De media diaria destinamos entre 7 horas 55 minutos los hombres y 6,43 las mujeres, ¿vale? Al trabajo remunerado, ¿vale? Al hogar y a la familia le destinamos una media de 2 horas y media a los hombres y 4 horas y media a las mujeres. La vida social y la diversión nos coge 1 hora y 54 minutos a los hombres de media diaria y a las mujeres 1 hora con 43. Y el tiempo que destinamos para uno mismo, que ya sería pues el deporte, la tele, los hobbies y tal, aproximadamente al día los hombres destinan 1 hora y cuarto más que las mujeres. Ahí lo dejo. Cada uno, no vamos a comentar cada uno esto. que piense si esto le cuadra o no. Sí. Yo, haciendo mi seguimiento, he visto que gasto muchísimo tiempo en desplazamientos, por ejemplo. Una media diaria de 1 hora con 45 minutos. Y creo que es por lo bajo, ¿eh? Pero estoy dentro casi de la media española, que es 1 hora y media. Fíjate, Ojo, ¿eh? Fíjate. Os dijimos en el episodio 14, en la primera parte del tiempo, que os hicierais un seguimiento semanal. Nosotros lo hemos hecho y la verdad es que es bastante útil. ¿Qué creéis? Si lo habéis hecho, ¿os concuerda con los tiempos que os estamos diciendo o no? Os dejamos el tiempo del jingle para pensar. Bueno, pues algo parecido a la encuesta del uso del tiempo hace la autora Laura van der Kam en su libro I Know How She Does It. Sé cómo lo hace, del que os hablamos en el episodio anterior. En él os contaba que ella le pide a 143 mujeres de éxito que parece que lo tienen todo, que durante una semana escriban en un Excel qué hacen cada media hora. Lo llama el proyecto Mosaico, cada media hora es como un trocito de mosaico. Y define mujeres que lo tienen todo como mujeres que, por una parte, tienen un trabajo en el que ganan más de $100.000 al año. Que es un montón. Que es un montón. Y por otra parte, una familia con al menos un hijo menor que vive en casa. Entonces, analiza todos los Excels que recibe y, de hecho, en el libro es muy interesante porque ves esos Excels. Eso es como un poco gossip, ¿no? Lo del cotilleo, ¿no? De ver A mí me qué hace la encanta. gente. A mí me encanta ver las rutinas de la gente, exactamente. Porque una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que ves. Sí, sí. Y es un poco la conclusión que saca la autora del libro. Ella ve 4 cosas analizando todos estos Excels. La primera cosa es que la gente duerme más de lo que piensa, pasa más tiempo con sus hijos, socializa más, tiene más tiempo personal de lo que piensa. Sí, tenemos
percepción distorsionada, ¿no? Totalmente. Hay una distorsión entre cómo creemos que pasamos el tiempo y cómo lo pasamos realmente. En las estadísticas que dabas de la media española, pues la media española de dormir es 7 horas 13 minutos de media por noche, que es bastante. Sí, no está mal. Y luego, si tú miras el tiempo que duermes realmente, además de dormir por la las noche, siestecitas, ¿no? la cabezadita, tal, pues probablemente sea más. Segunda conclusión, no existe una semana tipo. Hay imprevistos todo el rato, cosas excepcionales todo el rato. En sus encuestas que analizaba, todo el mundo le decía, no, pero es que esta semana no es normal porque he pasado 3 horas leyendo. Ninguna semana es normal. Ninguna semana es normal, ¿vale? Entonces, no planifiques como si no va a haber caos, porque va a haber caos. Esta tercera que vas a decir ahora es lapidaria, ¿eh? Esta es muy importante. Entonces, la tercera conclusión es, para tener un sueldo alto, un trabajo como este, ¿hay que trabajar más? Sí. Hay que trabajar más. Ella coge la media, las mujeres que trabajan en Estados Unidos es de 35 horas a la semana, ¿vale? Un tiempo completo, 35 horas a la semana. Sí. Las mujeres de su cuestionario, y por lo tanto extrapola y dice las mujeres que tienen responsabilidades, ¿no? Buenos trabajos, ellas trabajan 44 horas de media, pero es una media, ojo, porque el 36% de esas mujeres trabaja 40 horas o menos a la semana, ¿vale? Sí. Entonces, bueno. Las habrá que trabajen 56, porque eso es una media. Pero muy pocas, muy pocas. ¿Vale? Entonces, lo que dice es que al final sí, trabajan más que la media, pero no tanto más. Ya, no tanto más con respecto a lo que ganan de más. Claro, porque el salario medio en Estados Unidos para estas madres es de $37,000. Es decir, trabajo 35 horas y gano $37,000. Sin embargo, si trabajo 44 horas, gano $100,000. Al menos. Es exponencial. O sea, $60,000 más te da trabajar 9 horas más. ¿Vale? Sí. No sé si me seguís porque... Sí, tendrías que hacer el cálculo de cuánta hora, cuánta a esa hora extra cuánto estás ganando, ¿no? Claro. Todo esto, ¿qué viene a decir? Que aunque trabajen más, aún así, trabajan mucho menos de lo que se piensan. Esa es interesante. La gente que dice que trabaja 60 horas u 80 horas a la semana suele sobreestimar su tiempo de trabajo de 15 a 25 horas a la semana. Sí. Los abogados, los consultores, los vaqueros, toda esta gente que te dice, incluso los autónomos. Yo soy autónoma, ¿vale? Sí. Y he sido abogado antes de estos trabajos. Claro, yo creo que el título de este bloque que es tan interesante es sobreestimamos el tiempo que le dedicamos al trabajo. Totalmente. Eso es lo que es lapidario. Totalmente. ¿Y por qué lo hacemos? Hay varias razones. Hay uno, ¿qué es lo que consideras trabajo? Lo vamos a hablar después. 2, es que hay un sesgo negativo. Sabemos que nos focalizamos siempre mucho más en lo negativo que en lo positivo. Por lo tanto, si yo tengo que trabajar 1 hora el fin de semana o si tengo que cancelar una cena entre semana, me va a marcar mucho más y voy a tener la sensación de trabajar mucho más que si durante la semana me he cogido 3 horas para comer con una amiga o durante una tarde no he ido al trabajo porque tenía la función del niño. Sí. ¿Vale? Entonces, hay un sesgo que se aplica también a los picos. Hay semanas que tienes picos de trabajo y entonces ya dices siempre trabajo mucho. Y no es así. Por eso es importante hacerse el seguimiento del tiempo. Para ser un poco más objetivo. Claro. Ella lo que ve es que al final, si coges 40 horas semanales y le quitas 1 hora porque has ido al médico, realmente 2, porque los trayectos tal. Te has ido el día antes a las 6 a la clase de inglés, bla, 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 bla. Al final... Le has robado el tiempo de trabajo 32, bastante. Sí. Bastante. Y eso es sin pensar en las interrupciones y las pérdidas de tiempo, porque se calcula que la gente pierde el 20% de su tiempo de trabajo. Ojo, 20%. Lo desperdicia. Es decir, que realmente es como si trabajaran 4 días a la semana. Sí, el 80% del tiempo. 4 días a la semana. Lo que pasa que, claro, quizá no podemos estar concentrados el 100% del tiempo. Necesitamos un poco de tiempo de desconcentración para poder estar el resto del tiempo trabajando, ¿no? Hemos hablado en el episodio anterior, largo del tiempo, que estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. He leído un artículo súper interesante en Wired, que os dejaremos el link, y este da un poco una de cal y una de arena con respecto a reducir las jornadas laborales sin rebajar objetivos, ¿no? Es decir, eso que tú decías, bueno, pues si en realidad solo trabajamos el 80%, trabajemos el 80%. Reduzcamos la jornada para trabajar ese 80%. Pues lo que dice es que
está estudiado que en realidad lo ideal sería trabajar 5 horas al día, que es el tiempo de máxima concentración. Es decir, no podemos estar en realidad más de 5 horas concentrados al día. Pero ¿qué ocurre? Que esto desde el punto de vista de la conciliación y de la búsqueda de la felicidad del trabajador, pues parece que suena bien, ¿no? Pues trabajemos 5 horas, me voy a esforzar al máximo porque a cambio voy a ver que luego voy a tener un montón de tiempo para mí. Pero ¿qué ocurre? Que trabajar 5 horas a tope porque los objetivos de productividad y los objetivos de lo que tienes que conseguir no van a reducirse. Es decir, en vez de 8 horas, tardas 5 horas en hacer lo que haces en 8 horas. Tiene también sus inconvenientes. Porque, primero, no es aplicable a todos los trabajos. No todos necesitan tampoco máxima concentración. A lo mejor simplemente tienen que estar en un puesto de trabajo, pues como un vigilante o alguien que está de cara al público que no se puede marchar porque tiene que cumplir un objetivo de ser presencia. Claro, de presencia. Y luego, tener que hacer el trabajo de 8 o 7 horas en 5 requiere, o sea, te genera muchísimo estrés. Muchísimo. Entonces, cuando hacían este estudio para intentar implementarlo en una empresa, llegaron a la conclusión de que lo que podían buscar es una solución intermedia, que es 3 días largos y 2 días cortos, de manera que le daban a los trabajadores 2 días como para poder tener un poquito más de tiempo libre, a cambio de que tenían que sacar el trabajo, y a lo mejor tienen que compensarlo con 3 días un poco más largos, porque si no, pues no se puede. Entonces, se puede reducir el tiempo perdido un poco. Quizá podemos reducir jornadas interminables de trabajo donde no vas a producir porque no puedes estar tanto tiempo, pero a lo mejor no el 35% que supone esto, pasar de 8 horas a 5 horas. La autora lo que recalca es que, puesto que perdemos tiempo, no te cojas un tiempo parcial. No Eso te es lo que reduzcas quieres la decir. jornada, No ¿no? te reduzcas la jornada. Volvemos a la temática de para tenerlo todo, poder compaginar, etcétera. No te reduzcas la jornada. ¿Por qué? Porque al final, si la gente que trabaja el 80% le están pagando por el 100%, tú probablemente vas a trabajar ese 80%, pero te van a pagar por el 80%. Sí. No es justo. Dices, no, pero yo es que lo hago porque prefiero ser honesta y tal. Ya, pero no es que estás siendo honesta, es que las reglas del juego no son las mismas para los unos o para los otros. Entonces, con un tiempo parcial estás segura de cuándo te van a recortar el sueldo, pero no estás segura de que vas a trabajar menos, ni de cuánto vas a trabajar. Claro, Entonces, y además te va a cortar, no vas a progresar, con lo cual a largo plazo vas a perder muchísimo. de hecho, Claro. dice que si dejas de trabajar, ya no jornada parcial, sino si dejas de trabajar 3 años o más para cuidar de tu familia, de los proyectos sea. personales, lo que sea, pierdes el 37% de tu poder adquisitivo. Es muchísimo. Sí, no te Entonces merece dice, la pues pena. quizás te merece la pena seguir trabajando esos 3 años con lo que ganes de más, tener ayuda si te lo puedes permitir. Y Sí, que incluso te compensa no ganar nada, pero mantener el trabajo, Claro. porque a largo plazo sí que lo vas a notar. Claro, claro. Y la cuarta conclusión a la que llega la autora, mirando estos Excels, es que las personas que tienen trabajos de éxito trabajan de manera flexible. Que al final todos estos Excels de 143 mujeres muestran que tienen bastante control sobre su día a día y que sí tienen tiempo para todo, para dormir suficientemente, para pasar tiempo con sus hijos, socializar, etc. El truco, hacen uso de la flexibilidad para encajar tiempos de trabajo y tiempos ¿En familiares. qué se traduce esto? Claro. Se traduce. Bueno, ella parte del estudio que el 75% de la gente hace cosas personales durante su tiempo de trabajo. Sí. Viceversa también. Pero eso no tiene por qué ser un drama. Muchas de estas mujeres, el 50% de estas mujeres, hacen una jornada partida, pero no partida de como 2 horas y tal, sino que al revés. Salen pronto del trabajo, pues por ejemplo, trabajan de 9 a 4 o de 10 a 4 incluso, salen pronto y luego vuelven a trabajar por la noche 1 o 2 horas. Y yo me he dado cuenta que a mí me va muchísimo mejor este sistema que otros sistemas. Sí, que no solamente tienes que tener hijos para que te funcione, que es que No. incluso sin tener hijos te funciona muy bien, ¿no? Porque Claro. aprovechas ese rato que todavía hay luz, que todavía puedes hacer cosas para... Totalmente, y me concentro mejor por la noche y tal. Otra cosa que ve es que trabajan los fines de semana, por ejemplo. Y claro, si tú tienes que trabajar de 9 a 8, trabajar 30 minutos el fin de semana es horroroso. Es un drama, sí. Pero si durante tu jornada de trabajo has metido una comida con una amiga, una
visita a un pilates, ¿sabes? Si te metes cositas o organizado el viaje de tal o ir a buscar... Te has dejado la compra hecha online. Exacto. Pues al final, si tienes que trabajar una hora el sábado, que es lo que hace el 80% de la gente que trabaja el sábado, trabaja menos de una hora, ¿vale? Sí, o sea que tampoco es un drama, fin ¿no? del mundo. Entonces, sí. esa idea de flexibilidad, y creo que es una idea muy importante que la gente se olvida cuando a la hora de decidir qué va a hacer con su carrera y decir, no, es que yo no tengo suficiente equilibrio, no puedes seguir viviendo así, es contraintuitivamente es cuanto más subes en la responsabilidad, en la seniority, ¿no? del trabajo, más flexibilidad vas a tener y más vas a poder encajar en la vida personal con el trabajo. Again, hablamos no de todos los trabajos, no. Estamos hablando de trabajos de responsabilidad, de carreras donde te permite ganar mucho dinero. Este es el pensamiento de ¿puedo yo flexibilizar algo? Nosotros en un trabajo que es muy presencial hemos conseguido flexibilizar los horarios y la gente, como estamos en una cultura mucho más flexible porque se ha incorporado el teletrabajo y tal, sí que hemos conseguido flexibilizar un horario que a priori parecía muy rígido. Para los que es la primera vez que os escucháis el podcast, Ana tiene unas clínicas dentales. Sí, que tenemos un trabajo donde toda la vida se ha trabajado hasta tardísimo. O sea, cuando yo empecé a trabajar, las 8 de la tarde era la cita del último paciente. Nadie pensaba que antes de las 9 tú te podías ir, estaba fatal. Y ahora yo no trabajo en esos horarios. Es más, trabajamos más por la mañana, yo quizá un poco menos, pero trabajamos mucho por las mañanas. Nos adaptamos y hemos intentado flexibilizar y nos hemos quitado esa idea de la imposibilidad, ¿no? De es imposible y no se puede hacer. Bueno, a lo mejor sí, ¿vale? Entonces, yo creo que además la flexibilidad lleva una condición implícita, ¿no? Que es ser eficaz, que ese es el tema. Es decir, igual que la gente creo que piensa que trabaja más de lo que trabaja, la gente está muy distraída y no cunde. Claro. Entonces, claro, no puedes pretender hacer en 5 horas lo que tienes que hacer en 8 si vas a estar 5 horas perdiendo el tiempo, no, claro. Obviamente. Entonces, mira, según un estudio de la Universidad de Irving de California, necesitas 23 minutos y 15 segundos para recuperar la concentración. O sea, que si en 8 horas de trabajo cada vez que te desconcentras estás perdiendo un montón de tiempo, porque no te quiero contar en 5. No te puedes permitir desconcentrarte. Los gurús de la gestión del tiempo, por ejemplo, han ideado un montón de teorías sobre cómo mantener la productividad. Entonces, está la regla esta de Pomodoro, que es cada 45 minutos de trabajo descansas 15, para no estar manteniendo la concentración. En Instagram os hablaremos un poquito más de la técnica. Pero claro, si 15 minutos de descanso luego te cuesta mucho recuperar, para cuando has recuperado, entonces ¿qué estás trabajando? ¿23 minutos luego realmente concentrado? A lo mejor esto es aplicable a algunas personas o a algunos trabajos, pero a lo mejor si tú requieres una concentración muy profunda, necesitas plazos un poco más largos para no dispersarte cada poco tiempo. Hay otro artículo también que habla sobre el CEO de Instagram, que dice que él aplica la regla de los 5 minutos, que es que va a hacer tareas solo durante 5 minutos, o sea, ya ni siquiera 45. No, yo voy a hacer cosas de concentración sobre 5 minutos. Pero bueno, aquí hay un truco, y esto viene un poco al no posponer. Es decir, si te da pereza hacer algo, ponte tramos de 5 minutos, que al final no los vas a cumplir porque vas a estar concentrado mucho más tiempo. Vale, ¿vale? O sea, es una técnica que usa para engañar a su cerebro, ¿no? Sí, vale. Exacto. Es, qué pereza ponerme a trabajar. No, pero que si esto lo haces en 5 minutos, luego los 5 a lo mejor enlazas con otra cosa y es mucho más tiempo. Yo lo hago. Son pequeñas chorradillas, pero bueno, que pueden ayudar. O sea, que estamos en el momento truquis. Sí. Entonces, claro, uno de los primeros consejos es reducir las distracciones. Voy a hacer un inciso sobre los plazos. Recibimos una newsletter de Ana Rivera que se llama Cosas que me pasan. Ana Rivera la podéis encontrar en Instagram, molinos1282. Y en una de sus últimas entregas habla de los plazos y propone unas reglas que nos han hecho mucha gracia y os voy a contar un poco. Entonces, la primera regla que dice es, para los plazos que te pones a ti mismo, no te los pongas. Eso me encanta. Fuera. Tacha. Que si te los pones, que sean laxos. Y si aún así no llegas, dice, fastídiate. Porque al final lo que estás haciendo es extender la agonía de sentirte culpable porque no sé qué, y el perfeccionismo y todas estas cosas. No te pongas plazos. No te pongas plazos, pero si te los pones, cúmplelos. Vale. Segundo, muy bien.
Me gusta. Para los plazos de los demás, no confíes en ellos, no te los creas. Eso me gusta. Ella propone añadir siempre un factor corrector de más 2 semanas la primera vez que interactúas con alguien. Y cada vez que esa persona incumple... Te defraude. Le añades 1 semana más por cada incumplimiento, ¿vale? Pone una frase, pero Ana, si haces eso a lo mejor llega un momento en el que son 6 meses esperando. Y ella dice, correctísimo. Aprovecha ese tiempo para hacer otras cosas. Buenísimo. Para los plazos que establecen los jefes, intenta alargarlo lo más posible. Y aquí su teoría es que los jefes pues no saben bien cuál es el día a día y yo estoy muy de acuerdo y he conseguido que colaboradores y equipos y proyectos avancen mucho más preguntando simplemente a la gente que me diga cuánto tiempo va a tardar y que se ponga ella los plazos. Claro, es una manera de que se comprometa. También. De que sea realista y que no te digas que me das muy poco tiempo y que se comprometa. Totalmente, y funciona mucho mejor. Y lo último, si eres fontanero, constructor, carpintero, pintor, electricista y le das un plazo al cliente, no seas cabrón. Eso me encanta. Y si incumple el plazo, incumples el pago. Incumples el pago, no, pero sí, págale con un buen plazo, dice también. Sí. Vale, es muy gracioso, os recomendamos esta newsletter. Sí. Con esto terminamos de hablar del trabajo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de gestión del tiempo con la familia, la casa, la mafia. No, el tiempo de las tareas del hogar, de cómo aprovechar el tiempo cuando tienes que dedicarle el tiempo a logísticas, a coladas, a niños, a limpiar los baños, a pelearte con la compañía de teléfono, a conseguir poner un plato ante todos los miembros de la familia 3 veces al día. Sí, ¿no? eso es terrible. Estas tareas terribles. Y realmente aquí de lo que se trata es de minimizar el tiempo que pasas en ello. Aunque... minimizar, si no disfrutas pasando tiempo en ello, si lo disfrutas y responde a tus valores, pues bien. Si te encanta cocinar, te encanta limpiar, te encanta... Eso, fenomenal. Pues muy bien. Pero ojo con no pasar horas porque moralizas la limpieza de la casa. Aquí a lo que me refiero es que mucha gente le atribuye un valor moral a la limpieza de su casa. Una casa limpia, unos niños peinados que son el reflejo de tu limpieza moral, de tu carácter recto, pulcro. Tu casa está tan pulcra como lo estás tú por dentro. Y aquí tengo que hablar de Marie Kondo porque Marie Kondo nos ha copiado. Porque todo el mundo nos copia. Madre mía. En el mini episodio 13 hablamos del Schadenfreude, de la alegría que nos da leer que Marie Kondo capitulaba y decía que tener la casa ordenada con 3 hijos era imposible. Pero bien, resulta que Marie Kondo es una lista. Y que esto que dijo realmente era una estrategia para vender su nuevo libro. Claro. Que se llama El método Kurashi. Y Kurashi viene a traducirse como forma de vida o forma ideal de gastar nuestro tiempo. Cachis. Entonces tiene un nuevo libro Marie Kondo que va de esto y habla precisamente de hacer un seguimiento de cómo pasas el tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, pero como es Marie Kondo también... Que conste que ya teníamos esto preparado antes de que Marie Kondo sacara el libro. Sí, así que... Vamos. Y Laura Vanderkam y toda esta gente. Entonces, para volver un poco a la realidad y salirnos de la autoayuda, creo que en las tareas del hogar también es importante diferenciar las labores de casa y las labores de los niños, ¿no? Lo que es la logística de casa y de los niños. Y si tienes pareja, negociar cada parte por separado, ¿no? Eso es importante. Una cosa son los niños y otra la casa. Y aquí voy a dar un dato súper interesante que me ha encantado. Que es, a los hombres en general el trabajo de la casa les parece menos prioritario que a las mujeres. De hecho, en las familias con padres que trabajan y madres que se quedan en casa, los padres pasan 7 horas y 35 en tareas del hogar y familia a la semana y las mujeres 25 y media. Pero cuando la situación es al revés, es decir, el padre se queda en casa y la madre trabaja, el padre pasa 17 horas 54 en tareas del hogar, es decir, casi 8 horas menos que las mujeres en situación similar, y las mujeres 14 horas, las mujeres que trabajan, es decir, el doble, 7 horas más que los hombres en situaciones similares. Entonces, hay una diferencia ahí de sexo, no se explica claro, por qué. Pero esto puede ser... Ni una cosa es mejor que la otra. No. Es solamente un hecho. Es un dato interesante. Es un dato. Pero cuando eres consciente de ello, que es un tema de prioridades, exacto, te ayuda a pactarlo, ¿vale? Y que no surjan tensiones. Que es fundamental. Sí. Y además vamos a dar un pequeño truco, que es hablad de los temas de logística, ya sea del hogar o de los niños, fuera de las cenas románticas. Es decir,
No utilicéis el ratito que estáis solos, por fin, ese día a la semana que salís para hablar de esto. O sea, esto hay que hablarlo en momentos como el que tiene una reunión, en horario laboral. Hay que verse reuniones. Reunión laboral, Reunión pero no programada. en el tiempo libre de ocio y de disfrute, que es muy poco romántico. Me parece muy bien. ¿Y quién puede hablar de logística y de hogar sin hablar de la gestión de los niños? Van der Kam aboga por no ser rata y no escatimar. Si tienes recursos, busca ayuda. Es decir, ten a alguien que te haga las cosas. Bueno, a ver, a mí me es imprescindible, pero me parece muy bien la gente que es capaz de hacerlo sin ayuda, ¿eh? A mí me viene bien. Si le preguntas a los padres qué es lo que más te agobia, qué es lo que te hace sentir peor, es pensar que no pasamos tiempo suficiente con nuestros hijos. Porque al final tenemos unas expectativas súper altas. Queremos llevarlos, recogerlos, desayunar, cenar, incluso valientes que se los recogen a mediodía en el cole para llevarlos a comer a casa. Bendito comedor, vamos. ¿Quieres jugar? Tienes que hacer los deberes. Que lleven el mejor disfraz de carnaval, hagan 300 extraescolares, coman sano, vayan limpios y bien peinados, con el uniforme impoluto, sin rotos en la rodilla y, por supuesto, con una merienda saludable. Y todo esto es imposible si un regimiento que te ayude a hacerlo. Así que no te queda más remedio que decir en qué vas a fracasar, qué batallas vas a pelear, qué es lo que realmente te importa. Y lo demás siempre estará la regla del 30%. Que desaparece, recuérdate, el 30% de las cosas desaparecen. Pero en el fondo todo esto lo importante es tener el mayor número de momentos felices, ¿no? De esto es de lo que se trata. Entonces, probablemente tu hijo no le importa tanto ir bien peinado y el uniforme le importa un pimiento, pero sí le apetece que le escuches cuando te está contando algo, sí le apetece que le preguntes algo un poco más allá de ¿has hecho los deberes? ¿Has hecho no sé qué? ¿Ya has estudiado el examen? Sino que te cuente una charla distendida. Porque pasa cuando estás por la tarde en casa que muchas veces estás hasta las narices. Estás hasta las narices de ser la mamify, de ser profesor particular y esclavo en general. Por eso yo creo que hay que elegir las batallas. En qué voy a esforzarme más y en qué voy a dedicar esa energía que tengo que es limitada. Y que hay que facilitarse un poquito la vida. A lo mejor tu hijo no tiene que ir a 5 extraescolares cada tarde. ¿Sabes? Me parece muy bien. Bueno, Van der Kam también da 9 secretos para pasar mejor el tiempo con tus hijos. ¿Cuáles son, Ana? 1. Planifica. Planifica si vas a ver una peli, si vas a hacer algo divertido, si vas a jugar, si vas a hacer... Para poder salir un poco de la rutina tienes que planificar una actividad, porque si no siempre acabas haciendo todos los días lo mismo. 2. Pasar tiempo por las mañanas puede ser igual de valioso que pasar tiempo por las tardes. Y en eso yo le doy la razón, porque me viene bien, claro. Porque por las mañanas llevamos a los niños al cole, en vez de llevarlos en coche vamos andando, porque nos pilla cerca. Pero antes, cuando eran chiquititos, íbamos en el coche y ahora hemos decidido que vamos andando y es un ratito que hablamos con ellos y que está muy bien. Llueva, truene, relampaguee o caiga nieve, vamos. Y me encanta, es un ratito que además no me cuesta esfuerzo, ¿eh? 3. No te olvides de jugar. Y esto yo creo que sobre todo nos cuesta un poco a las mujeres. Bueno, hay estudios que dicen, y no se sabe por qué, que a las mujeres se les hace más cansino emprender actividades que a los hombres. Sí, jugar, tirarte al suelo y tal. Sí. Yo lo reconozco, ¿eh? Pero claro, al jugar lo que pasa es que te acuerdas de que meter un poco de diversión en la vida pues no está mal, Sí. ¿no? Y los recuerdos felices ocurren probablemente no durante las partes ultra responsables de ser padre. Sí, y además es un esfuerzo que merece la pena. Es de estos que merece la pena. 4. No tienes por qué cenar con tus hijos todas las noches. Este también me viene bien. Sí. Os recordamos la regla de las 168 horas y son 7 días a la semana. 2 días a la semana no cenas con ellos, pero a lo mejor desayunas todos los días y estás un montón de tiempo también, que no es exactamente la cena. De hecho, en Estados Unidos el 50% de la gente dice que cena con sus hijos, pero realmente, según los estudios, solo el 17% Nos cena con mentimos sus a nosotros hijos. mismos, Sí, ¿no? sí, nos mentimos. Claro. 5. Cuéntales a tus hijos también tu día. Yo creo que esto es para sentirte un poco mejor. Cuando ellos se quejan, tú fíjate el día que he tenido yo. Porque mira, me ha pasado... Bueno, es una manera de charlar y de que ellos también entiendan que tu trabajo también es importante. Que ellos son muy importantes, pero que si quieres tener ciertas cosas, pues tienes que trabajar, que no queda otra. 6. Participa en las actividades del cole. También estoy de acuerdo con esta. Eso me encanta, sobre todo para gente que quizás no les lleva tanto al cole. Sí. O Si que no puedes estar mucho, a lo mejor puedes hacer una actividad extraescolar o hacer algún taller o presentarte voluntario para alguna charla
O, bueno, en mi caso, por ejemplo, el coro me viene muy bien porque es el coro del cole y me permite participar en actividades del cole fuera de lo que es el horario de 9 a 5, que a mí me viene muy mal. Entonces, a mí me encanta y me hace estar más dentro del cole y yo creo que a los niños eso también les gusta. 7. Llévate a tu hijo a hacer un recao. Genial. Esto es práctico. Mira, mi marido es mitad ecuatoriano. Y cuando lo conocí también a un montón de amigos que son buenísimos amigos que me rechiflan, ecuatorianos. Y quedaban y me decían, ¿me acompañas para ir a correos? Y yo no entendía nada, ¿sabes? Pero al final vas a tener que pasar tiempo para hacer recados y es un momento fenomenal para compartir con alguien, entonces con los hijos también. Sí, totalmente. 8. Planead aventuras familiares. Esta es muy guay. Y esta es de estas cositas que hay que hacer como una vez al año y es una manera de crear recuerdos. Hemos hablado de los momentos, ¿no? De crear momentos. En el episodio 9. Sí, y esto es, bueno, esto es un must. Aquí la autora lo que sugiere es hacer una lista de diversión familiar en la que cada miembro de la familia contribuya 3 cosas que le gustaría hacer en familia y luego a lo largo del año lo vas haciendo. Entonces, si a la peque de 6 años le apetece ver la tele todo el día, bueno, pues se pone un día ver la tele todo el día, porque a la otra persona quizás es ir al restaurante, sí, a un restaurante japonés. O incluso un viaje que les apetezca, o una experiencia que quieran hacer, o algo, bueno, una petición, ¿no? Y por último, pues hacer deporte juntos o bien hacer deporte mientras ellos hacen deporte. Ya que tienes una extraescolar y que eres la mamify o el papify, pues entonces también haces deporte a la vez. Bueno, de hecho, Ana hace deporte porque lleva a sus hijos a hacer deporte. Solamente. Ya os he dicho que si fuera rica y no tuviera que trabajar, ni para Dios iba a ir más al gimnasio. Así que, pero es tiempo así libre, medio que si no lo voy a tener inutilizado y me viene bien, lo aprovecho. Entonces los lleva al tenis. Sí, y los domingos, mientras que van a tenis, voy a Pilates Máquina. Os recomiendo Pilates Máquina. Es súper bueno. ¿Duchaos todos los días? Duchaos todos los días. Uno y hacer Pilates. Solo quedaros en este episodio con me tengo que duchar todos los días y... No. Vale. Tercer bloque. Hemos hablado un poquito de la casa, del trabajo y ahora vamos a hablar un poco también de cómo gestiono el tiempo con el ocio, cómo lo gestiono. Aquí 2 principios importantes. Al igual que la gente piensa que trabaja más de lo que trabaja, la gente piensa que tiene menos tiempo de ocio del que tiene. Entonces, si tú le dices a la gente que de media tiene 30 horas o más de ocio o de tiempo personal a la semana, no se lo cree. Te dice, no. Pero yo no. Es que 30 horas es como casi una jornada, sí. O sea, lo que dedicas al trabajo. Un tiempo completo. Sí. Es casi un tiempo completo. Sí. Sí lo tienes. Hay un artículo antiguo, creo que de 2010, donde hablaban del concepto de tiempo en confeti, ¿no? Porque decían, no, vale, sí, a lo mejor tenemos 30 horas, pero realmente esas horas no son seguidas. Es 10 minutos por aquí, 5 minutos por allá, confeti, ¿no? Sí. Tiempo de confeti. Entonces, claro, no se puede aprovechar igual. Bueno, pues lo que los estudios vienen a decir que no es verdad. Si tienes tiempo seguido, de hecho, la gente ve muchísimo la tele todavía, sí, y muchísimo en las redes sociales, y que cuando miras los Excels de las mujeres que trabajan estos puestos de responsabilidad, ven muy poco la tele, aún así 4 horas a la semana, pero... Sí, algo. Sí. Y 4 horas a la semana, oye, si haces algo 4 horas a la semana es bastante tiempo, ¿no? Tienes más tiempo del que crees y ese tiempo no es solo tiempo en confeti. Para ese tiempo que tienes de confeti, pues lo mismo, hazte una lista, una nota en el teléfono de cosas que puedes hacer cuando tienes 15 minutos, ¿no? Para no perder el tiempo. Sí. Primer concepto. Bien. Segundo concepto, el ocio te renueva cuando te requiere un esfuerzo. Aquí le damos 360, ¿no? Entre el principio del episodio y ahora volvemos a hablar del esfuerzo, y cuando hablamos de esfuerzo no significa tener que subirte el Kilimanjaro, simplemente, por ejemplo, quedar con un amigo que te requiere pues coger el metro 20 minutos para ir a verle, etcétera. Eso es un esfuerzo, pero te va a renovar mucho más, ¿no? Que el ocio lo que te tiene que hacer es descansar. Hablando un poco con Ana y viendo los principios que hace que nos funcionen los fines de semana, hemos llegado a 4 conclusiones. Primero,
haz algo siempre los viernes. Si haces algo los viernes por la noche, la sensación que vas a tener es obvio. es que el fin de semana te va a durar mucho más. Es obvio, pero a mucha gente se lo olvida. Hacer algo no significa salir de rave. Hacer algo significa, por ejemplo, incluso ver una peli en casa. Sí. Pero planificar que te vas a ver esta peli en casa como y que te vas a pedir la pizza. Es un plan. 2. Planifica entre 4 y 5 actividades ancla a la semana. Actividades anclas son esas actividades que sí tienes planificada y el resto no te lo planifiques. Sí. Porque, como decía Ana cuando hablaba de la jornada laboral de 5 horas y todo tu tiempo es intenso y está planificado y no tienes tiempo, eso te crea mucha ansiedad. Sí. De hecho, una buena manera de gestionar el tiempo es siempre dejarse media hora más para todo, ¿no? Sí. Ir con media hora más, así vas mucho más descansado. Si no, vamos a ser muy productivos, pero nos vamos a infartar todos. No, muy mal. No queremos infartos. Entonces, 4 actividades anclas significa el viernes por la noche, el sábado por la mañana, el sábado por la noche y el domingo por la mañana. Sí. ¿Vale? Que da pie a hablar de que no duermas toda la mañana. Haz algo antes de comer. Eso es importante en los fines de semana. Si no te va a dar una sensación de que loser. Sí. A mí me da qué culpa, que loser, ¿no? Y un poco la cuarta es: intenta que haya una aventura grande y una aventura pequeña por semana. Aventura pequeña puede ser, en vez de ir a este restaurante, voy a este otro restaurante, y aventura grande, pues vamos a ver esta expo, por ejemplo. O vamos a un plan así guay, algo diferente. Sí. Y para todo esto vamos a hablar de un tema que es la falta de sincronización que tenemos hoy en día. Claro, todas estas actividades, hemos hablado de la gestión del tiempo y que tú controlas tu horario dentro de unos ciertos límites y también unos ciertos límites de privilegio. Pero hay que tener en cuenta que tú no estás solo. No estás solo. Y esta idea tiene que ver con la socialización y con el tiempo libre. El uso del ocio y el tiempo libre, en parte, tiene que ser con gente, porque además está estudiado que no se disfruta igual solo que con gente. Y aquí podemos diferenciar los que son introvertidos de los que son extrovertidos. Pero en líneas generales somos personas que requieren sociabilizar, los seres humanos. Entonces, tener un máximo control sobre tu tiempo implica muchas veces que estás completamente solo, porque pues el teletrabajo, la flexibilidad horaria, la digitalización, en parte lo que está generando es individuos más solos. Los suecos, por ejemplo, tienen una pausa de café en el trabajo que se llama fika, que son 30 minutos donde se juntan todos los empleados y charlan de cualquier cosa. Y además es fundamental y está súper mal visto no ir a esas reuniones. Y esto genera muy buen ambiente de trabajo. Pero claro, es que es todo el mundo al mismo tiempo. Todo el mundo tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y dedicar esos 30 minutos para la pausa del café. Claro. Y es fundamental. Y aquí hay otra cosa que me ha gustado mucho, que es moverse al unísono. Hay un estudio realizado por un antiguo soldado que después de ser soldado se convirtió en historiador y se dio cuenta que cuando marchaban en los entrenamientos militares, esto les hacía sentirse bien con ellos mismos. Ir en sintonía les daba una sensación de paz y bienestar. Y de hecho estudió después la importancia del movimiento sincronizado y del canto sincronizado en la historia del mundo. Y recuerda que ha propiciado la cohesión entre grupos tan distintos como los constructores de pirámides, que tenían, fijaros, construir una pirámide, porque cantaban juntos, porque hacían todo sincronizado, al unísono, y eso les permitía cargar con esos bloques de piedra, los ejércitos del Imperio Otomano, o incluso los oficinistas japoneses que se levantan de sus mesas para realizar ejercicios de calistenia y lo hacen todos al unísono al iniciar su jornada laboral. Los generales romanos fueron de los primeros en descubrir que a los soldados, a los que se les obligaba a avanzar en sincronía, se los podía hacer viajar distancias más largas antes de que sucumbieran a la fatiga. Fíjate. Bueno, esto para la esclavitud, fenomenal. El hecho de que los soldados se sientan parte de algo más grande que ellos mismos y por lo tanto estén dispuestos a dar su vida por la unidad, evidentemente es un gran beneficio de los altos mandos. Claro, que esto de la sincronización le viene fenomenal ahí a los... A Hydra. Sí. Pero más allá de esto, que son pues al final de gente que tiene que luchar y morir por una causa mayor y que tienes que encontrar algo que les unifique, pues hay los atletas y los deportistas que también se sincronizan con el ritmo de los otros y se ha estudiado que ajustarse a un ritmo externo hace que tu marcha sea imperceptiblemente más eficiente. Fíjate.
Esto los atletas, los ciclistas lo usan Sí, muchísimo. sí, claro, el pelotón y tal. Sí, Claro. sí. Y luego, cómo no, hablar del coro, que es un gran ejemplo de sincronización. Y es más, se sabe que los efectos positivos del canto coral no disminuyen cuando eres mediocre. Pues ya está. Pues ya está, o sea, no pasa nada si cantas fatal. Te lo vas a pasar igual de bien, doy fe. Pero al final, bueno, esto que hablábamos al principio de la edad de la libertad que te da la flexibilidad, lo que venimos a decir es que no ver nunca a tus amigos y no coincidir, bueno, con tu familia, con tus amigos, O con tus compañeros de trabajo, realmente, Exacto. ¿no? Para hacer algo conjunto, sacar adelante un proyecto, tienes que coincidir porque tienes que estar sincronizado, ¿no? claro, esta libertad y esta flexibilidad es un poco antagónica a la sincronización. Es una pena que estemos tan desincronizados de nuestro entorno y nuestros amigos y que prevalezca siempre lo individual frente a lo colectivo, porque esto es una trampa también. Entonces, hay que intentar encajar estas nuevas jornadas laborales, esta flexibilidad, esta individualización del tiempo en función de tus circunstancias, que está muy bien, con encontrar actividades grupales, o bien quedadas con amigos, o bien deportes en equipo, o actividades... Me ha gustado lo del concepto ancla, ¿no? Ancla en tu empleo del tiempo semanal actividades que vas a hacer con otras personas y que por lo tanto son en un horario común. Yo durante muchísimo tiempo, y por eso ahora estoy muy contenta, no tenía tiempo para hacer actividades en grupo, porque mis horarios eran siempre que tenía tiempo libre por las mañanas y ni siquiera los mismos días. A veces una semana era un día, a veces otra semana otro día. Y eso me hacía que yo tenía un poco la sensación de, jolín, no aprovecho el tiempo, tengo tiempo libre, pero no lo disfruto. Y sin embargo ahora, como hemos cambiado un poco los horarios y tal, sí que tengo un montón de actividades grupales. Claro. Y es fundamental. Mola. Me encanta. Mola. Así que, bueno, no olvides dejar tiempo para esto. Así que, recapitulinsky, porque llevamos 1 hora de podcast. Ole. Entonces, no vamos a recapitular nada, escucháoslo otra vez. Porque No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No, pero 1, tenéis más tiempo de no trabajo de lo que pensáis. 2, el trabajo es flexible. Si os interesa este tema, el libro, no sé si está en español, pero el libro está muy bien porque da un montón de estrategias incluso para trabajos que dices, es que mi trabajo no es flexible, pero te enseña cómo sí puedes sacarle partido a la flexibilidad. 3, no os reduzcáis las jornadas de trabajo, preferiblemente. 4, no perdáis tiempo a lo tonto, pero no os fustiguéis si lo perdéis. No existe nadie en el mundo que esté siempre al 100%. Perfección no existe. No existe, da igual. Sí, basta con que una de las cositas que hayamos dicho os puedan ayudar un poquito. Si en la familia vivís con alguien, vamos, en vuestra casa, con un compañero de trabajo, con una pareja de trabajo, uy, hay que salir ahí. Yo vivo con un compañero de trabajo. ¿Es verdad? No, si vivís con un compañero de piso, con una pareja, etcétera, pactad, ¿no? Sí. Y esa gestión del tiempo se tiene que hacer en grupo y al final, hablando de grupo, en el ocio, pensad en el esfuerzo, en hacer actividades que os requieran esfuerzo, que vais a descansar mucho más de manera contraintuitiva, y en la sincronización, sincronizaros con los demás. Hasta aquí hemos llegado. Ya no tengo saliva, Ana. No, yo tampoco, tengo la boca seca. Recomendad el podcast. Ya sabéis, si nos escucháis en Spotify, seguidnos, le dais a la campanita en donde está el podcast y así nos seguís. Recomendadnos, escribidnos por Instagram, undiaeresjoven.podcast@... Ah, no. No, eso es el Instagram, que estamos ya churruscas. Estamos churruscas. El email es undiaeresjoven.podcast@gmail.com y el Instagram es @undiaeresjoven.podcast. Hasta luego.